En el verano de 1981, Dominic Sonny Black Napolitano, un capitán de la familia Bonanno, dirigía el Motion Long, un lugar de reunión de la familia en la esquina de Grand Avenue y Wither Street, en Brooklyn. Desde allí, Sonny y su equipo dirigían apuestas, traficaban bienes robados y planificaban sus próximos golpes. A finales de julio, el local recibió la visita de 3 agentes del FBI, quienes informaron a Sonny Black de un miembro de su equipo de nombre Donnie Brasco, un ladrón de joyas de Miami, Florida, quien era en realidad un agente encubierto llamado Joe Pistone, alguien del gobierno de Erie, Pensilvania. Al principio Sonny Black no les creyó, porque para él, creerles lo convertiría en verdad. Y si era verdad, pues entonces Sonny Black estaba en graves problemas. El gobierno dice que es lo mejor que han hecho en su lucha por detener el crimen organizado desde dentro. Y era verdad. Pistone se delató testificando ante un tribunal por primera vez en agosto de 1982. Y los Bonanno pagaron por ello. El jefe de la familia, Rusty Rastelli, fue expulsado de la comisión. Los Bonanova siempre han sido los niños problemáticos de las 5 familias. Y entonces el golpe de gracia vino en forma de infiltración de Pistone. La familia estaba dirigida por Rusty Rastelli y su mano derecha, Joe Massino. Alguien tenía que pagar por el hecho de que Pistone se hubiera infiltrado en la familia. Y el principal responsable de esa facción era Sonny Black Napolitano. Y fue Massino quien se encargó de orquestar su asesinato. El asesinato de Sonny Black Napolitano ocurrió unos 50 años después de la creación de las 5 familias. 50 años de extorsión, infiltración en sindicatos, evasión de impuestos, apuestas. Las 5 familias eran tan poderosas y efectivas como cualquier otra organización criminal en la historia de los Estados Unidos. Habían conservado su poder durante décadas mediante la fuerza bruta y el secretismo. Y aunque había habido contratiempos, aún inspiraban miedo. Pero su mundo cambiaría en los años 80. Nueva York no se había recuperado de la terrible crisis fiscal iniciada en el 75. Y la epidemia de crack disparó los índices de delincuencia y violencia. En respuesta, el presidente Ronald Reagan empezó a promover políticas más duras contra la delincuencia en todas sus formas. Pero en la ciudad de Nueva York, el crimen organizado, el de las 5 familias, se convirtió en prioridad número 1. Si hubo un individuo responsable de perseguir definitivamente a la mafia estadounidense y a las 5 familias, su nombre fue Robert Blake, el artífice de la ley RICO, organizaciones corrompidas e influenciadas por la extorsión. La herramienta más importante que recibimos en la guerra contra la delincuencia organizada fue la ley RICO. Y en general, cuando los fiscales persiguen a estos delincuentes, solo se puede acusar de una actividad delictiva a la vez. La ley RICO puede utilizarse para acusar a cualquier individuo u organización si se cumplen ciertas condiciones. El acusado debe estar implicado en actividades delictivas como asesinato, secuestro, extorsión o fraude postal, telefónico o de valores. El resultado fue que por primera vez, en lugar de ir por donde los don nadie, si descubrían que tenías alguna conexión con cualquier tipo de organización criminal, tendrías cadena perpetua. Algunas personas oyen pandillas y piensan en la delincuencia organizada, pero la RICO no perseguía eso, sino extorsionistas, el tipo de gente que monta un escenario en el que acabas teniendo que pagar por protección de una forma u otra. Si querías condenar a alguien por violar la ley RICO, tenías que demostrar que estaba involucrado en organizaciones ilegales como las de una familia mafiosa. Y también tenías que probar que habían participado en un patrón de actividades delictivas. Así que ahora toda la organización era vista como una sola y estas personas eran identificadas y acusadas
como brazos de esa organización. Y eso hacía a todos vulnerables, independientemente del nivel jerárquico de la familia, porque podían ser acusados de muchas más cosas que simplemente de sus acciones individuales. Así que, en lugar de solo poder condenar y encarcelar a la gente por delitos individuales, gracias a la RICO, ser un gángster en sí mismo ya era un delito. La propuesta RICO se convirtió en ley en 1970, pero fue descuidada durante gran parte de la década siguiente. Los fiscales federales temían que fuera declarada inconstitucional si se utilizaba en los tribunales. Fueron muy reacios a aprobar cualquier procesamiento hasta principios de los 80. Si se tenían las pruebas y todo en orden, era muy fácil condenar a alguien por violar la ley. Así que era una herramienta muy poderosa con la que contábamos. En la década de los 80, un prometedor fiscal notó el importante potencial de la ley RICO y la utilizó para enfrentarse al submundo criminal de Nueva York. Como jefe de su jurisdicción, Giuliani se asemeja al estereotipo hollywoodense de un duro y entregado luchador contra el crimen. En los años 80 empezamos a ver el esfuerzo de limpiar Nueva York a través de sujetos como Rudolph Giuliani. La ciudad aún sufría un poco la resaca de los años 70, con una tasa alta de desempleo, pobreza y delincuencia, así que realmente quería cambiar la ciudad. Tenemos que luchar contra el fraude de valores porque tenemos 2 bolsas en Nueva York y si no lo hacemos no lo hará nadie. Tenemos que luchar contra la droga porque es un problema enorme en esta ciudad. Y tenemos que luchar contra el crimen organizado porque tenemos 5 familias que decidieron desde el cambio de siglo establecerse aquí en Nueva York y que tienen un enorme poder político, económico, social y todo tipo de poder que no es nada saludable para la sociedad. A principios de los años 80, los procesos federales empezaron a cobrar impulso. Tuvimos algunos casos con la familia Bonanno y algunos de drogas con la familia Gambino. Uno de los más grandes casos de la época fue el de Pizza Connection, una investigación conjunta del FBI, la DEA y la policía italiana, quienes utilizaron la información obtenida por Pistone y otros agentes para encerrar a los narcotraficantes de la familia Bonanno. El caso Pizza Connection fue una investigación muy complicada que se puso en marcha para desarticular una red de narcotráfico que existía desde hacía años entre Sicilia y Norteamérica y utilizaban pizzerías como tapaderas para distribuir heroína. Pizza, heroína y crimen organizado, el mayor caso de la historia, según los federales. Buscetta dijo que él y otros miembros de la mafia distribuían heroína traída de Sicilia a través de una red de pequeños negocios, de entre ellos esta panadería de Nueva York y pizzerías de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Illinois y Wisconsin. La información de Pistone sobre el funcionamiento de la familia Bonanno proporcionó una guía sobre cómo desarticular una operación que importó más de $1.600 millones en heroína entre 1975 y 1984. Ciertamente estableció sin ninguna duda que la mafia estaba implicada en el tráfico de drogas y fue una investigación muy larga que en muchos sentidos acabó debilitando a la familia Bonanno. Utilizando la ley RICO, el caso Pizza Connection dio como resultado la condena de 18 mafiosos, cercenando una importante fuente de ingresos para el submundo criminal de Nueva York. Fue una de las primeras grandes derrotas de las 5 familias de la mano de la ley RICO, pero solo era una de muchas. Febrero de 1985, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la volvió a utilizar, esta vez para acusar a todos los jefes de las 5 familias, así como a otros miembros de alto rango. Los cargos: asesinato, usura, soborno laboral y extorsión.